Hasta ahora solamente habíamos hablado de composición de fuerzas en una dimensión. Teníamos fuerzas que o bien subían y bajaban, o bien iban a izquierda y derecha y terminaba ganando una fuerza u otra. En dos dimensiones tenemos tanto esa parte de composición de fuerzas como por otra parte descomposición de fuerzas. Es decir, después de haber unido todas las fuerzas o de que estén unidas por algún motivo, podemos descomponer esas fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y. Vamos a ver un poco, repasar qué era cada una de estas cosas. La composición de fuerzas es la fuerza resultante de aplicar dos o más fuerzas en distintas direcciones que al final el objeto, que se ejercen sobre el objeto. El objeto en realidad al final solamente siente una única fuerza, que es la composición de todas ellas. Para poder realizar este tipo de ejercicios en dos dimensiones requerimos o bien Pitágoras o bien el módulo de la fuerza, que al final no deja de ser la aplicación de Pitágoras en un ámbito más físico, con más sentido físico. En cuanto a la descomposición de fuerzas, lo que tenemos es una única fuerza que tenemos que descomponer en los ejes de coordenadas y que van a tener una contribución mayor o menor sobre cada uno de esos ejes en función del ángulo en el que se haya aplicado dicha fuerza. Para poder hacer esa descomposición de fuerzas vamos a tener que recurrir a la teoría de trigonometría, concretamente a la de la fórmula del seno y la fórmula del coseno que os he dejado, tanto la de Pitágoras como la del seno y la del coseno aquí puestas, ¿vale? Para que ahora no podáis decir que no recordáis cuáles son. Vamos a explicar esta composición de fuerzas con algunos ejercicios. Para empezar vamos a explicar los ejercicios por un lado gráficamente y por otro lado matemáticamente. Vale, vamos a empezar con la parte gráfica. Vamos a coger un nuevo color. Para expresar gráficamente la composición de fuerzas en dos dimensiones, necesitamos proyectar la fuerza como una paralela. Esta sería la paralela a la fuerza 2 y esta sería la paralela a la fuerza 1. El punto donde se unen la fuerza 1 y la fuerza 2, o los paralelos de la fuerza 1 y la fuerza 2, sería... Vale, esto implica que tienes que saber dibujar, cosa que creo que ya he dejado clara que no es muy fuerte. Vale, esta sería la fuerza final, ¿vale? Que sería la composición de la fuerza 1 y la fuerza 2. Vamos a ver cómo quedaría, en este caso, cuánto sería el valor matemático, ¿vale? O el valor físico de esta composición de fuerzas. Podemos hacerlo para Pitágoras una vez, para que lo veáis. La fuerza 3, que va a hacer de hipotenusa, al cuadrado será igual a la suma de la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado. Esto sería una aplicación de Pitágoras. Pero si os fijáis, en realidad, cuando nos dicen ya el módulo de la fuerza resultante de la aplicación de la fuerza 1, 5 newtons y la fuerza 2, 9 newtons. ¿Cuál es el módulo que nos van a dar siempre? Nos van a dar esto, de esta forma. Las dos rayas verticales que tenemos a izquierda y derecha de la fuerza 3 implicaría la expresión de módulo, ¿vale? Y el módulo no es más que el valor numérico de esa fuerza, ¿vale? Pues vamos a aplicarlo. Tendríamos que el módulo de la fuerza 3 va a ser el 5, que es la fuerza 1 al cuadrado, más 9, que es la fuerza 2 al cuadrado. Esto nos dará 25 más 81, que es 106. Y esto lo metemos en la calculadora y nos dará algo un poquito más allá de 10. 10,29. ¿Vale? Ya hemos hecho, tanto gráficamente como matemáticamente, el ejercicio 1. Vamos ahora al ejercicio 2, ¿vale? Hacemos lo mismo, proyectamos la fuerza F2 sobre el vértice de la fuerza F1 y la paralela de F1 sobre el vértice de la fuerza F2.
hasta que llegamos a este punto. Y de nuevo, esta gráficamente será la composición de la fuerza 1 y la fuerza 2. Vamos entonces ahora a calcularlo matemáticamente. Ya vamos a calcular directamente el módulo. Copiamos nuestra fórmula, las fórmulas siempre en todos los ejercicios. Al final así las copiamos tantas veces que nos las aprendemos de memoria. Vale, pues empezamos a sustituir. En este caso, la fuerza 1 son 7 newtons al cuadrado más 15 newtons al cuadrado. Vale, pues esto nos da 49 newtons más 225 newtons. Vale, esto nos da 274 y esto queda como la raíz de 16,55 newtons. Por último, tenemos este sería el ejercicio 2 y este va a ser el 3. Tenemos en este caso lo mismo, proyectamos la paralela de la fuerza 1 sobre el vértice de la fuerza 2. Esto queda mucho mejor en un papel cuadriculado, también os lo digo. Y la fuerza 2 la proyectamos como paralela desde el vértice de la fuerza 1. Y si os fijáis, esto nos ha quedado bastante más... Tendría que ser un poquito más hacia arriba, pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea. Esta ha quedado mucho más corta la parte de F2 que de la F1. Y eso también tendrá consecuencias después. Ahora no lo vamos a entender, pero ya lo veremos más adelante. Tenemos entonces ahora que la fuerza 3 es igual a la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado. Sustituimos. Tenemos la fuerza 1 eran 13 newtons al cuadrado más 3 newtons de la fuerza 2 al cuadrado. Esto nos queda, tendríamos lo 13 al cuadrado son 169 más 9 y esto es igual a 178 y esto debe estar entre 13 y 14, un momento, 13,34 newtons. Vale, pues estos son 3 ejercicios de composición de fuerzas en 2 dimensiones. Vamos a ver ahora cómo sería la descomposición de una fuerza que será como el resultado de las fuerzas que acabamos de obtener, pero lo que vamos a hacer va a ser devolverla a los ejes, a su correspondiente valor en cada uno de los ejes. Aquí tenemos los 3 ejercicios, vamos a llamarlos ya 4, 5 y 6. Vale, vamos a empezar explicando estas fuerzas gráficamente también, ¿vale? Gráficamente y matemáticamente. Vale, ya lo tenemos explicado aquí. Vale, lo que vamos a hacer es exactamente lo contrario que hemos hecho en el ejercicio anterior. Vamos a coger la fuerza por el vértice y la vamos a proyectar sobre cada uno de los ejes. Nos va a quedar, en este caso, esta será la fuerza sobre el eje Y y en este caso va a ser la fuerza sobre el eje X. Entonces, eso ya sería la explicación gráfica simplemente eso. Proyectar sobre cada uno de los 2 ejes desde el vértice de la fuerza nos dice cuál es la fuerza Y y cuál es la fuerza X. Ahora bien, matemáticamente vamos a tener que utilizar, como hemos dicho, las fórmulas trigonométricas del seno y del coseno y vamos a ver que tenemos la fuerza y tenemos el ángulo, ¿vale? La fuerza sobre un eje que quede junto al ángulo, en este caso será Fx, en el 5 también es Fx, ¿vale? Pero en el 6 vamos a ver que no, si os fijáis, este es el eje Y, este es el eje X, ¿vale? Esta parte de aquí se corresponde al Y. ¿Qué pasa? Que el que esté pegado va a ser el que apliquemos como coseno. Entonces esto nos quedaría el coseno de beta, hemos llamado al ángulo, va a ser igual a
la fuerza X, que será el cateto contiguo, entre la fuerza total, que actuará como hipotenusa. Con lo cual, si yo quiero saber la fuerza sobre el eje X, tendré que despejar y me queda la fuerza por el coseno del ángulo. Con lo cual, en este caso, nuestra fuerza X va a ser igual a 25 por el coseno de 40. No sé por qué he puesto 45, da igual. 40. Y eso nos dará un valor. Por otro lado, lo mismo para la fuerza del eje Y. Será, lo voy a poner un poquito más a la izquierda para que no se entre de un tirón. El seno de beta va a ser igual al cateto opuesto, es decir, FI entre la fuerza. Despejamos y la fuerza en el eje Y sobre el eje Y va a ser la fuerza por el seno de beta, que en este caso serán 25 por el seno de 40. Vale, pues esto yo sé que lo había calculado antes. Esto nos da 19,15 newtons. Y por otro lado, la fuerza I nos da 16,07 newtons. Vale, vamos al ejercicio 5. Por un lado tenemos que proyectar la fuerza. Esta sería FI. Y aquí en esta parte de proyección sería la del eje X. Vale, pues vamos a calcularlo matemáticamente. Vale, pues tendríamos que el coseno de beta es igual a fx. De nuevo es el coseno, ¿vale? Porque es la fuerza que queda en unión junto al ángulo. Con lo cual fx va a ser la fuerza por el coseno de beta. Y eso, en este caso, la fuerza es 60 y el coseno de 20 grados, que nos da 56,38 newtons. Si os fijáis, es bastante mayor, ¿vale? Es más cercana a 60, porque el ángulo es muy chiquitito. Básicamente toda la fuerza está aplicada hacia el eje X. Muy poquita va a estar proyectada hacia el eje Y. Por eso la flecha es más cortita también. La fuerza Y entre la fuerza. Vale, pues la fuerza I va a ser la fuerza por el seno de beta, que en este caso va a ser 60 por el seno de 20 grados, ¿vale? Recordad cuándo es seno y cuándo es coseno. Vale, en este caso, para que veáis la diferencia, la fuerza va a ser de 20,52 newtons. Vale, y en el ejercicio 6 la fuerza final no va orientada hacia el mismo lugar que las otras dos, va hacia abajo. Eso en un principio no tendría por qué implicar nada, pero la cuestión es dónde está orientado el ángulo, que le he dado aquí una vuelta. Muy bien, vamos a borrar aquí, que si no tapo el valor del ángulo. ¿Qué va a pasar? Que ahora, cuando yo descomponga, esto me llevará hacia el eje X y esto me llevará hacia el eje Y. Con lo cual tenemos fx por aquí, fi por aquí. El problema es que el ángulo que nos han dado es el que está en la parte de aquí abajo. Con lo cual ahora el que va a actuar como cateto contiguo va a ser fi y no fx. Con lo cual ahora tenemos que el coseno. Voy a hacer una línea aquí para diferenciar cada uno de los ejercicios, porque si no aquí lo iba a poner demasiado encima y no quiero que se peguen y que no identifiquéis los ejercicios. En este caso, entonces, el coseno de gamma, ¿vale? Vamos a cambiar de nombre. No es porque simplemente me he causado de beta, no es por nada especial. Ahora, el que va a actuar de cateto contiguo va a ser fi entre I. Y esto nos queda que la fuerza sobre el eje Y es igual a la fuerza por el coseno de gamma. Y esto es igual a
13 newtons por el coseno de 55. Y para el seno nos quedará que es la fuerza X, porque es el cateto opuesto entre la fuerza total que actúa de hipotenusa, así que f de X va a ser igual a la fuerza por el seno de gamma, que es igual a 13 por el seno de 55. Vamos a poner 55. Yo digo una cosa, escribo otra. Estad atentos. Vale, el coseno, o sea, la fuerza en el eje Y, ¿vale? Nos da 7,46 newtons y la fuerza sobre el eje X nos da 10,65 newtons. ¿Vale? Pues ya se ha acabado el vídeo. Hemos tenido 3 ejemplos de composición, que es lo que hemos hecho en los ejercicios 1, 2 y 3, y de descomposición de fuerzas, que es lo que hemos hecho en el ejercicio 4, 5 y 6.